El mundo entero se detuvo ante una noticia que ha estremecido a millones. El Papa Francisco ha muerto a las 7:35 de la mañana del lunes 21 de abril del 2025. Se confirmó su fallecimiento en su residencia privada dentro del Vaticano. Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano, ha partido, dejando atrás una era marcada por la humanidad, la reforma y la cercanía con los más olvidados. Su muerte no solo representa el fin de un pontificado, sino el cierre de un capítulo clave en la historia moderna de la Iglesia Católica y el inicio de días de luto, incertidumbre y reflexión. El Papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento fue Jorge Mario Bergoglio, falleció en el corazón del Vaticano a las 7:35 am del 21 de abril del 2025. Su luz se apagó en su residencia privada, rodeado de un pequeño grupo de colaboradores cercanos y en total serenidad. Aunque en los últimos años enfrentó diversas complicaciones de salud, incluyendo problemas respiratorios y movilidad reducida, su partida se produjo de manera inesperada. El Vaticano ha confirmado que el pontífice no presentó signos de sufrimiento y que se encontraba bajo supervisión médica constante en sus últimos días. Apenas se dio a conocer la noticia, las campanas de San Pedro comenzaron a sonar con solemnidad. En cuestión de minutos, líderes de todo el mundo, desde presidentes y primeros ministros hasta representantes de otras religiones, expresaron públicamente su pesar. Fieles de todas partes del planeta comenzaron a congregarse en plazas, iglesias y templos, muchos con lágrimas en los ojos, orando en silencio y dejando flores en las puertas del Vaticano. La muerte de Francisco marca el fin de un papado histórico y el comienzo de días cruciales para la Iglesia Católica. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, emitió un comunicado oficial en el que calificó al Papa como una figura de humanidad excepcional y guía espiritual de gran impacto para nuestro tiempo. Desde América Latina, la región de origen del pontífice, los mensajes se multiplicaron. En Argentina, su país natal, el presidente brindó una declaración pública declarando 3 días de duelo nacional y recordando a Francisco como el padre espiritual que nunca olvidó sus raíces. En el Vaticano, varios cardenales se dirigieron brevemente a la prensa. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, expresó: «Hoy despedimos a un hombre de fe, de palabra firme y de alma sencilla. Su legado vivirá en la conciencia de la Iglesia por generaciones». La figura del Papa emérito Benedicto XVI también se hizo presente. A través de un mensaje difundido por la Santa Sede, envió sus condolencias y pidió a los fieles orar por el alma de su sucesor. Uno de los mensajes que más ha conmovido a la opinión pública fue una frase que el propio Papa Francisco dijo en 2021 durante una homilía: «La muerte no es el final, sino el paso hacia el abrazo eterno del Padre». Hoy, esa frase se repite en redes sociales y medios como símbolo de despedida. El legado del Papa Francisco será recordado como uno de los más influyentes y humanos de la historia moderna de la Iglesia Católica. Desde el inicio de su pontificado en 2013, Jorge Mario Bergoglio dejó claro que su misión era acercar la Iglesia a las personas más necesitadas. Promovió una Iglesia más abierta, inclusiva y cercana a los fieles. Habló con firmeza sobre temas sociales, defendió los derechos de los pobres, los migrantes y los marginados. Fue también uno de los principales impulsores de reformas internas, buscando transparencia y justicia dentro del Vaticano. Su estilo humilde contrastó con el tradicionalismo de sus predecesores. Eligió vivir en la residencia de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico. Utilizó vehículos sencillos y mantuvo un discurso directo, a menudo crítico frente a las desigualdades del mundo moderno. Viajó a zonas de conflicto, dialogó con líderes de diferentes religiones y apeló constantemente a la paz. Su visita a Irak en 2021, en pleno riesgo por seguridad, marcó un momento histórico para el diálogo interreligioso. En cada rincón que visitó,
dejó un mensaje claro: la fe no puede ser indiferente al sufrimiento humano. Hoy, su partida deja un profundo vacío, pero también una huella imborrable que continuará inspirando a millones. Con el fallecimiento del Papa Francisco, la Santa Sede entra oficialmente en un periodo conocido como sede vacante. Esto significa que, temporalmente, la Iglesia Católica queda sin un Papa al mando. En los próximos días se convocará al Colegio de Cardenales, quienes viajarán a Roma desde distintas partes del mundo para participar en el cónclave, el proceso más reservado y simbólico de la Iglesia. Durante el cónclave, los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina, sin contacto con el exterior, hasta que logren consenso para elegir al nuevo pontífice. El anuncio del nuevo Papa se hará público mediante un símbolo tradicional, la famosa fumata blanca, que saldrá por la chimenea del Vaticano y anunciará al mundo que hay un nuevo líder para la Iglesia Católica. Mientras tanto, millones de fieles alrededor del mundo se preparan para los días de luto y reflexión que acompañan este momento histórico. Hoy, el mundo pierde a uno de los líderes más influyentes del siglo XXI. El Papa Francisco deja atrás de sí un legado de humildad, cercanía y cambio. En los próximos días estaremos atentos a cada detalle sobre su funeral, el proceso del cónclave y el impacto global que esta noticia continúa generando. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las actualizaciones más importantes en torno a este hecho histórico.